6 de la mañana, 35 minutos. Saludamos a esta hora al señor Francisco Maltés. Él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Señor Maltés, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, estimado Luis Carlos. Muy amable por la oportunidad de expresar nuestra opinión. Por supuesto, ni más faltaba, señor Maltés. ¿Cuándo van a hacer la jornada de paros y cómo tienen el itinerario predispuesto, planeado? No es un paro, son unas movilizaciones que vamos a realizar en las capitales de departamento el próximo 3 de marzo para expresar nuestra inconformidad con el proceso tan grave que tenemos hoy de carestía en todos los bienes y servicios en el país. No es un paro, son movilizaciones, ¿verdad? Eso sí, señor, claro. Movilizaciones pacíficas en las principales capitales de departamento. ¿Qué días, señor Maltés? El próximo 3 de marzo. 3 de marzo. ¿Horas específicas? Las tradicionales, iremos saliendo a las 9 en unos sitios, a las 10 en otros, en algunas capitales donde el clima es muy complicado, como en la costa norte, serán en las horas de la tarde. Movilizaciones pacíficas ha convocado el Comité Nacional de Paro. Señor Maltés, le saluda William Calderón. ¿Por qué justamente lo hacen en plena jornada electoral, a muy poquitos días de las elecciones de Congreso y de las consultas y obviamente pues de las presidenciales? ¿No deja en evidencia eso un interés claramente político? Bueno, como ustedes saben, la carestía se ha presentado desde finales del año pasado y en el mes de enero se acentuó de una manera muy fuerte. En el mes de enero es la mayor tasa de inflación de los últimos 10 años y por supuesto que las acciones tienen que darse después de los hechos. Ahora, coincide que o está cerca de las elecciones de marzo y pues son coincidencias, la carestía no está determinada que iba a estar previa a las elecciones o viceversa, entonces son hechos que coinciden en muchas ocasiones, pero que sí. El interés es expresar nuestra inconformidad por la inflación que ha sido muy fuerte en este último periodo. Sí, bueno, con todo respeto, pero hay una pequeña dosis de cinismo en el tema de la coincidencia. Claramente ustedes y varios sindicatos, por ejemplo, FECODE, tienen personas que están aspirando al Congreso y además también ustedes en varias oportunidades, eventos, se han manifestado a favor de un determinado candidato. Negar el componente político de esta movilización no es un poco como... pensar pues que o subestimar la inteligencia de los colombianos? Todas las acciones que se vienen dando en el país son políticas. La decisión del gobierno de no controlar la inflación es una decisión política. Y por supuesto las expresiones en contra de esa política son políticas. Entonces, aquí estamos hablando de política general y política económica, no estamos hablando de política partidista. Y por lo tanto es legítimo que frente a una inacción del gobierno para controlar la inflación haya una respuesta de los ciudadanos. Don Francisco, lo saluda Juan Lozano. ¿Cómo evitar? Estimado Juan Lozano, me alegra escucharlo, muchos años. Mucho gusto saludarlo. Una preocupación, un sufrimiento que hemos tenido los colombianos es que detrás de las marchas, detrás de las movilizaciones, vienen vándalos, vienen violentos, vienen personas interesadas en destruir la propiedad, en sembrar la zozobra. Las autoridades habían dicho incluso que había vandalismo financiado por grupos al margen de la ley. ¿Cómo evitar que esos vándalos, que esos grupos al margen de la ley aprovechen estas movilizaciones para causarle más daño a los colombianos? Bueno, el Comité de Paro, desde que comenzaron las protestas, ha llamado a la movilización pacífica y en todos nuestros comunicados no compartimos que se afecte el patrimonio público ni privado. Esa no es una forma correcta de hacer la movilización social en Colombia. Y por supuesto creemos que más que la que el gobierno haga señalamientos, creemos es que la Fiscalía debe cumplir con su papel de hacer investigaciones reales
menos espectaculares y producir hechos sobre elementos que digan que se pueden estar presentando al respecto. Bueno, ¿ustedes con qué candidato a la presidencia están? ¿Qué propuesta política están apoyando? Es indudable que todos los ciudadanos tienen derecho a expresar su opinión política. Claro. Y hay posiciones individuales al respecto, sobre las cuales el Comité de Paro no opina sobre las posiciones individuales de las personas. Suya? La mía, yo voy a apoyar al candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República. Ah, bueno. Don Francisco, ¿no le parece que el tema de la inflación, y obviamente ustedes son estudiosos del tema económico, ¿no le parece que este tema de la variación de precios es un fenómeno global que no ha sido transitorio, que está afectando todos los países del mundo, que curiosamente se da siempre que hay guerras mundiales, y ese es como el patrón, que no puede haber control de precios y que solicitar que el gobierno intervenga en los precios es un oportunismo político más que cualquier otra cosa, dado que es un fenómeno con el tema de los fletes, de los containers, de obviamente de la devaluación? No sé, salir a protestar sobre el tema no sería como protestar, no sé, como contra el calentamiento o alguna cosa que se le sale de las manos al gobierno. La causa de la inflación son causas internas y son causas externas. Y hay causas internas que el gobierno puede controlar y no ha hecho ningún esfuerzo en controlarla. Por ejemplo, la Superintendencia Financiera fija la tasa de usura para los créditos. Y hoy esa tasa de usura está bordeando el 27%. Y todos los bancos ponen sus tasas de interés cerca al 27%. Si la inflación fue en el 5.62, ¿por qué la superintendencia autoriza esas tasas de interés tan altas? Segundo, la misma superintendencia financiera, por ejemplo, autoriza el incremento en el SOAT. Este año lo incrementó en el 12.7%, cuando la inflación fue el 5.62, el doble, más del doble de la inflación. Asimismo, tenemos el tema del precio de la gasolina. El precio de la gasolina, que es una determinación del gobierno nacional, el año pasado se incrementó cerca del 11%, el doble de la inflación. También tenemos que el precio de los bienes regulados, que son precios en los cuales incide el gobierno de forma importante, están creciendo el doble de la inflación. Estoy haciendo referencia a todos los servicios públicos domiciliarios. Hay que decir que la ANDI, por ejemplo, se ha quejado muchísimo de las tarifas de energía. Sí. Entonces, son elementos en los cuales puede incidir el gobierno, que no lo hace, e inclusive en el acuerdo que firmamos el año pasado para definir el salario mínimo, que tiene 5 componentes, el gobierno se comprometió a que va a hacer esfuerzos porque los precios de los bienes regulados no crezcan más allá de la inflación. Menciono esto porque esa es una causa que se puede atacar y golpea fuerte a todos los hogares en Colombia. Entonces, hay fenómenos que el gobierno puede controlar, que creemos que no ha hecho el esfuerzo que debería hacer. Sí. Señor Maltés, el precio de la gasolina en Colombia es uno de los más subsidiados del mundo, al punto que algunos expertos aseguran que no es rentable seguir subsidiando la gasolina para que sea tan barata en el país. Yo quisiera preguntarle, ¿no es mejor que ustedes digan que van a marchar para hacer campaña política, que eso es legítimo, que no tiene nada de malo, que ustedes, por supuesto, como movimientos sindicales, están en todo el derecho de apoyar activamente a un movimiento o a un candidato? Porque es que cuando usted nos dice que todos los miembros de los sindicatos pues tienen su derecho a escoger a su candidato y que usted habla por usted, en realidad eso no es tan cierto. Aquí nosotros hemos puesto audios de miembros de FECODE hablando por FECODE, que es parte del Comité del Paro, diciendo que FECODE apoya como decisión institucional a Gustavo Petro. Luego, ¿no es mejor que ustedes digan que van a movilizarse para apoyar unas campañas políticas precisas? No, la protesta es contra la inflación, vuelvo a decirlo. Y el año pasado, en el acuerdo que se firmó para definir el salario mínimo, el gobierno se compromete con el movimiento sindical a hacer esfuerzos porque los precios de los servicios públicos no suban más allá de la inflación.
Entonces, estos son problemas reales de la vida que están afectando a los colombianos. Creo que aquí todos nos estamos quejando de la inflación y hay el legítimo derecho de cada persona a expresar su opinión en contra de esa ola alcista que está acabando con los ingresos de los colombianos. Creo que eso es una cosa legítima a que tenemos derecho. Ahora, en el comité de paro hay múltiples opiniones políticas. Sí. 6 de la mañana, 45 minutos. Señor Maltés, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, gracias por ayudarnos a entender un poco las motivaciones y lo que va a pasar en estos próximos días. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, muy amable, Luis Carlos.